Hoy es miércoles 3 de febrero del año del Señor 2020. Hoy la iglesia también celebra la memoria de San Blas y San Óscar. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Este Evangelio de Marcos lo presenta Jesús de regreso a su pueblo antes de que inicie la misión de sus discípulos, cuando manda a los 12 discípulos en misión. Ahora Jesús regresa a Nazaret, donde él creció, donde tenía toda su familia extendida, como nosotros en español decimos: mi primo hermano, mi primo segundo, mi primo tercero, mi primo político, mi tío carnal, mi tío político, y así mi tío abuelo, mi tío bisabuelo. Ahora Jesús, como era su costumbre, va el sábado a la sinagoga. El sábado era el día de descanso de los judíos, el día donde renovaban lo que ellos eran, el pueblo de la alianza, el pueblo escogido por Dios. Y iban a la sinagoga, el lugar del encuentro, para escuchar la palabra del Señor. Como nosotros, el domingo vamos a la iglesia a renovar quién somos, el pueblo elegido de Dios. Y Marcos dice que Jesús enseñaba. No sabemos lo que enseñaba, pero está allí. Y la gente, en vez de darle la bienvenida, empieza a cuestionar. Si ustedes leen el capítulo 4 de San Lucas, ¿no?, es otra manera donde Lucas, al inicio del ministerio de Jesús, presenta cómo Jesús llegó a Nazaret y cómo la gente no lo recibió. Aquí hacen preguntas, al final de cuentas. ¿Dónde aprendió este hombre tales cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿No es el carpintero el hijo de María? ¿No son aquí sus hermanos y hermanas? Al final de cuentas, piensan ellos que conocen a Jesús, al final. Pero lo que quiere decir Marcos es que Jesús es rechazado. Es rechazado por su propia familia. Lo va a decir un profeta: es rechazado por los de su propia casa. Es decir, por aquellos que debieran recibirlo, pero no lo aceptan. Y yo me haría la pregunta, nosotros los cristianos, ¿no es cierto que rechazamos a Jesús? Decimos con los labios que somos cristianos, pero no lo conocemos y no lo amamos. Somos cristianos a nuestra manera, queremos un Cristo a mi manera, un Cristo que justifique mis decisiones, mis opciones de vida, mis cosas, pero no un Cristo que nos invite a seguirlo radicalmente, un Cristo que nos invite a amarlo, ¿no? Y tenemos tantas excusas. Ahora, simplemente, hoy alguien diría: ese es uno de los evangelios más controversiales que usan los hermanos separados para decir que Jesús tuvo más hermanos, ¿no? De hecho, es la única parte donde se dice que Jesús es hijo de María, en el Evangelio de Marcos. Ahora, este Evangelio no tiene ningún interés, ¿no?, exegéticamente, bíblicamente, sobre la familia de Jesús, sino el interés de Marcos es presentar a un Jesús que es humano en todo. Es decir, que está delimitado y limitado por una familia donde él creció, por su pueblo, al final de cuentas. Y cómo su propia familia, ¿no?, lo rechaza. Quien lo va a aceptar es la nueva familia de Jesús. Lo que escuchamos en el capítulo 3 cuando escoge a los 12, ¿no? La familia de Jesús no está hecha de lazos de carne y de sangre, sino lazos del bautismo, donde nos convertimos en los hijos de Dios, ¿no? Lo que nace, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Ahora, el Evangelio quiere hablar de ese Jesús humano y también de ese Jesús que es rechazado por aquellos que están más cerca de él. Podemos ver también el capítulo 3 de San Marcos, cuando va la gente a buscarlo. Ahí están, ¿no? Jesús va a decir: ¿quién es mi madre, mis hermanas, mis hermanos?
aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es. Y ser cristiano es eso, seguir a Jesús. Y recuerda que el Evangelio de Marcos es el Evangelio del discipulado. Seguir a Jesús siempre, en todas partes. Y última cosa, es interesante que dice que Jesús hace pocos milagros, y se maravilla de la falta de fe de la gente. Leí esta frase que me interesa, ¿no? El poder de Dios, de Jesús, es nuestra salvación, pero también nuestra falta de fe lo hace que no haga nada, ¿no? Nuestra falta de fe. Hoy es miércoles, vive la presencia del Señor y terminamos rezando la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que Dios te bendiga y ve a misa hoy a las 7 de la noche. Y comparte este video con todos tus contactos. Buen día.